Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles de Cadena Radial Costarricense. Y ustedes nos siguen también en nuestro canal de YouTube. El programa de hoy es Groenlandia y Panamá en la nueva doctrina Monroe de Trump. Necesitamos Groenlandia y Panamá para nuestra seguridad, dijo Trump, y al mismo tiempo que hablaba sobre el destino manifiesto de la nación, y también días después golpeó la mesa, amenazando incluso con la fuerza militar para controlar ambos. Estas ambiciones territoriales se insertan en un nuevo contexto, el retorno al primer lugar de la mesa y de la atención pública de la geopolítica y el abandono del orden jurídico internacional que el mismo Estados Unidos ayudó a montar después de la Segunda Guerra Mundial. Pasa a ocupar el primer lugar en esta agenda geopolítica el tema de la seguridad nacional. No en balde invoca en su toma de posesión el destino manifiesto Trump, el destino manifiesto de la nación norteamericana, filosofía del siglo XIX que señala que los Estados Unidos de América son elegidos por Dios para expandirse con sus ideales. Es la visión calvinista de la predestinación, tan cercana a la predestinación del sionismo, y que va a dar poco después, muy poco después, la doctrina Monroe, América para los americanos. Todo este renacer no se da de manera gratuita. Es producto de la pérdida del poder unipolar detentado por décadas. Es producto de verse obligado a reconocer la presencia imponente de su contrario, China. La geopolítica determina el poder de la geografía en la configuración de la política mundial. Y en esta época de cambios y nuevos equilibrios, la logística marina, que es el comercio, y el poder marítimo, que es el que puede permitir evitar una guerra o hacerla posible, es el poder marítimo. Estas dos, el comercio y el poder, están fuertemente entrelazadas en este momento. Y es así que la cooperación en el Ártico y en los mares del mundo que se dio al final de la Guerra Fría empieza a desaparecer para dar paso a la toma territorial o al poder doblar el brazo a los países. Hay dos factores que aceleran este proceso. El primero es la pandemia, que rompe el flujo normal de mercancías y hace ver el peligro de la dependencia de los suministros y la necesidad de crear abastecimientos y productos mucho más cercanos. Eh, y de ahí aparecen las políticas de deslocalización, el offshoring, y de tercerización, el outshoring. Asimismo, esta crisis evidencia el peligro de que otros tomaran el control de los llamados puntos de estrangulamiento o choke points de la navegación. Estos choke points son el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el Estrecho de Dinamarca, el Estrecho de Malaca, el Estrecho de Hormuz como los principales. Se empieza así a desquebrajar la época de la cooperación. La geopolítica ocupa el campo principal en la mesa y los choke points se convierten en lugares de poder a los que hay que controlar rápidamente. El segundo elemento que viene a agudizar la situación es el cambio climático, con demoras grandes e importantes en el flujo del Canal de Panamá, producto de las sequías, de fuertes sequías que se dan en ese país. Y sobre todo, el deshielo del Ártico, que entonces hace ver que en pocos años va a haber una ruta por el norte mucho más rápida
de llegar aquí a China pasando por Islandia, Canadá y el estrecho de Bering, lo que le da a este punto un enorme valor estratégico. Frente a esto, frente a su pérdida de hegemonía, frente a su atraso en obras importantes que que le den control en estas rutas, lo que sí ha hecho China, pero no los Estados Unidos, estos reconocen el nuevo orden tripolar, pero se preocupan al ver que Rusia triunfa en su nuevo control y aplicación territorial en el Mar Norte con Crimea primero y ahora con el Donbass. Y que China, con su manejo del poder blando y la cooperación, ha garantizado el control de las principales rutas del comercio marítimo. Nos puede sonar chocante, pero la grosería y el puño en la mesa y el puño en alto de Trump solo evidencian lo que ya venía haciendo Biden forzando acuerdos para no perder esta carrera. ¿Lo logrará Trump? ¿Valdrán más las amenazas que la cooperación? El amedrentar, el amenazar y el arruinar a los aliados traerá la hegemonía de vuelta. Más aún, son estas acciones violentas y poderosas distracciones geopolíticas para facilitar el reordenamiento o el destrozo del interno llevado a cabo al interno de los Estados Unidos, de las principales institucionalidades. Dudas e interrogantes estas que se plantean en el mundo. Muy buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, Mimi. Yo pensaría que lo que se está produciendo, más que una carrera, más que seguir la carrera de los enfrentamientos, lo que se está produciendo es un reacomodo. Bueno, la victoria de Trump tiene que significar, para comenzar, mucho más que la llegada de un meteoro pasajero en el cielo de la política norteamericana. Significa mucho más que eso, porque no se puede atribuir a su genio político, a sus propios méritos personales, que haya logrado levantarse de las cenizas como toda un ave fénix. Después de la formidable dimensión de esfuerzos por carbonizarlo, su victoria desmiente desde sus raíces todas las teorías del mercadeo político electoral. Bueno, hemos hablado muchas veces de ese tema, pero para aquilatar su significado, nunca está de más repetirlo. Durante 4 años, desde que dejó su primer mandato, noticias, opiniones, le siguieron negativas como la constante más permanente de la prensa escrita, radiada o televisada. Nunca salió de la prensa, nunca salió de las noticias y siempre de una forma cada vez más negativa. Todos los grandes medios de prensa se alinearon contra él durante 4 años. La casi unanimidad de formadores de opinión machacaban día tras día al gran público en su contra. Los círculos intelectuales más sofisticados fueron alimentados de todo tipo de criterios que lo demonizaban. Enfrentó 4 juicios con acusaciones penales, escandalosas, algunas increíbles, multas millonarias. Se levantaron más de 90 acusaciones en tribunales de Florida, Nueva York y Washington. O sea, es impresionante. Y sin embargo tuvo un triunfo aplastador, ya lo sabemos. Por eso, el 5 de noviembre, su victoria demolió la noción de que su figura y sus opiniones fueran solamente una aberración momentánea, una desviación pasajera de la ortodoxia de la política exterior estadounidense, un burdo engaño de los sectores menos educados y socialmente más retrógrados de la población. No, no, no. Trump fue más que eso. Porque, ¿qué pasaría si Trump expresara no solo la insatisfacción de aquellos que Hillary Clinton llamó deplorables, sino que fuera también expresión
del descontento de segmentos avanzados de las élites intelectuales norteamericanas con el statu quo? ¿Qué pasaría si la victoria de Trump fuera expresión también de un cambio en las relaciones de fuerza de la conciencia política dominante? Ese es el punto, porque yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Y a la hora de analizar sus polémicas escandalosas con el Canal de Panamá y con Groenlandia, precisamos separar el argumento subyacente de su puesta en escena. Son dos cosas diferentes. La puesta en escena va a ser una cosa, a qué responde profundamente va a ser otra. Ya veremos en adelante las puestas en escena. Comencemos con el argumento subyacente, la verdadera crónica del teatro que presenta Trump todos los días. Todos los días hay un teatro, pero no hay que leer exactamente lo que está en escena, sino qué está detrás de las cortinas. Mi tesis es que se está produciendo un viraje en el seno del bloque del poder en Estados Unidos, en el que se está desarrollando un cambio poderoso cultural en la conciencia política dominante. El America First no es una desviación política, es al contrario, un creciente sentimiento nacional de disgusto y desazón, de insatisfacción, resentida arriba y resentida abajo. Resentida en sectores populares que han sentido las consecuencias del abandono de las deslocalizaciones, pero también resentido por los segmentos más dinámicos y poderosos del capitalismo tecnológico. Por razones diferentes, se da una combinación de descontento en las élites y en las bases. Y es ese tipo de situación lo que en la historia ha formado las grandes contradicciones y las grandes revoluciones. No me voy a meter en la Revolución Francesa porque es un clásico de un segmento dominante que era la burguesía ascendente y un tremendo descontento popular que se coaligaron en un descontento que terminó en ese cambio. Bueno, esa combinación de insatisfacciones, creo yo, que es el que sancionó el regreso de Trump a la Casa Blanca. Porque Trump es solo un portavoz, impredictible y brutal, vocero de una causa totalmente predictible. Las tendencias actuales vienen de lejos, pero no habían podido encontrar expresión en nadie. Trump como que fue el personaje que el teatro reclamaba. Creo que hay una obra famosa que se llama así, una obra en busca de un personaje o un personaje Seis en busca. personajes en busca de autor. Así es, así es. Tampoco habían llegado al nivel crítico que tienen ahora. La muy posible victoria de Rusia en Ucrania, la crisis en Oriente, están forzando un replanteamiento estratégico. Estados Unidos se está financieramente desangrando, agotando recursos en teatros militares en los que no existe ningún interés nacional. Y eso cada vez se siente que debe cambiar. Pero ese cambio no podía surgir de los exponentes conocidos del statu quo. Se necesitaba un outsider que haya salido así, tan, tan particular, es ya esas cosas que tiene la historia. No siempre los personajes salen como, Responden a lo que se por lo quería menos en la diseñar. figura, por lo menos en la forma. El casting a veces no funciona. Por eso la reelección de Trump marca el inicio de una época de ejercicio del poder. Estamos siendo testigos de ese proceso porque, aunque sea de forma caricatural, esa nueva conciencia se está expresando en Trump. La caricatura de una realidad que no es nada caricatural. Bueno, entendamos que el America First no es un lema sin contenido. Se inserta en la comprensión que tienen las nuevas élites del poder de la necesidad de redefinir la geopolítica de dominio estadounidense.
El dominio sigue, su necesidad de dominio sigue, su necesidad hegemónica de alguna forma sigue, pero tiene que ser redefinida. Además, está en las raíces de la fundación, de los padres fundadores, es decir, de las raíces de la nacionalidad. El La, América, con- la contradicción entre sus gravísimos problemas fiscales y la sobreexpansión geográfica que le agota obliga a replanteárselo todo. De hecho, el nuevo esquema, que todavía está en contradicción, está en construcción, contradice la cultura política dominante, que yo no la veo desde la fundación de los fundadores de los Estados Unidos, sino que yo creo que fue la cultura política dominante después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que se vio que la única forma en que Estados Unidos podía garantizar su propia seguridad y bienestar era asegurando una hegemonía indiscriminada en todos los teatros del mundo, imponiendo supremacía militar en todos los espacios de la arena mundial. Al, al final de la Guerra Mundial se asentó la idea de que el dominio total era la única forma de relacionarse con el mundo. Y en ese momento lo hacía con la competencia que tenía con la Unión Soviética. Era la lógica maniqueísta absurda de una cultura que aún permanece, o posiciones de dominio. Y cuando terminó la Guerra Fría, Estados Unidos quedó como el único hegemón en el mundo. Y aún así, la lógica siguió siendo la misma, porque para la corriente neoconservadora dominante no había otra. La supremacía global de los Estados Unidos siguió siendo la única alternativa al aislacionismo, que era visto como una retirada del mundo, imposible y vista también como irresponsable. Pero bueno, eso no puede seguir así. Eso es lo que está cambiando. Las nuevas élites del poder están vislumbrando un nuevo concepto estratégico, pero todavía no hay ninguna propuesta clara. No se están atreviendo todavía a plantearla. Y aquí voy a decir algo que se conoce muy poco. Hubo un momento de crisis existencial en Estados Unidos, que fue cuando perdió la guerra de Vietnam y cuando se desplomó el sistema monetario de Bretton Woods por el exceso de la maquinita de fabricar dólares de los Estados Unidos, y Estados Unidos no pudo sostener el patrón oro, y además se vio después de haber sido el héroe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se vio humillado por una pequeña nación eh, subdesarrollada, del sudeste asiático. Y bueno, esa fue una crisis estratégica, política y cultural. Y en medio de ese torbellino apareció un nuevo concepto estratégico. Fue propuesto nada menos que por Nixon. En una famosísima entrevista a la revista Times del 3 de enero de 1972, el 2 de enero había hecho una, el 3 de enero hizo otra. Fueron entrevistas públicas, fueron entrevistas radiadas y fueron publicadas en escrito. Nixon dijo abiertamente que Estados Unidos debía cambiar su política exterior de dominio hegemónico absoluto y buscar un equilibrio de fuerza. Voy a traducir lo que Nixon dijo. Es impresionante. Debemos recordar, dijo Nixon, que la única vez en la historia del mundo en la que hubo un periodo prolongado de paz fue cuando hubo equilibrio de poder. Y aquí viene su parte más increíble. El peligro de guerra surge, añadió Nixon, cuando una nación se torna infinitamente más poderosa en relación con su competidor potencial. De modo que yo creo en un mundo donde Estados Unidos sea poderoso, pero también firmemente creo, dijo él, que será un mundo más seguro y un mundo mejor, oigamos a Nixon, si tenemos un Estados Unidos
una Europa, una Unión Soviética, una China y un Japón fuertes y saludables, equilibrándose mutuamente, no jugando unos contra otros, sino en un equilibrio constante de fuerza. ¿Ah? ¿Ah? ¿No es algo sorprendente? Si alguien quiere leer por sí mismo esta bellísima entrevista, escríbanos y les enviamos el link. Pero esa visión de Nixon tuvo la misma suerte que tuvieron las advertencias de Eisenhower contra el complejo militar industrial. El Estado profundo lo sepultó en Watergate. Ahora se sabe que todas las pruebas contra Nixon venían del FBI. Garganta Profunda era nada menos que un agente del FBI. De forma que podemos decir que Watergate venía del estado profundo. Nixon se había vuelto un peligro. Pero bueno, eso pasó. Lo increíble es que en ese momento hubiera existido esa visión en medio de esa crisis y luego todo cambió. Pero bueno, ahora hay condiciones parecidas a esa crisis que tuvo eh, Nixon para que haya una nueva oportunidad. Kissinger definió actualmente, poco antes de morir, 4 puntos de lo que él dijo, una actualización de la visión de Nixon, dijo él. Lo dijo en un libro que se llama El Orden Mundial. Dijo, uno, lograr un nuevo planteamiento estratégico de la Alianza Atlántica. Dos, establecer una auténtica cooperación con China dentro de la competencia comercial. Tres, iniciar un gran paso hacia la paz en Oriente Próximo, dijo. Y cuatro, volver a iniciar una sincera reintegración de Rusia en el orden internacional. Ese es el planteamiento de Kissinger actualmente, que prácticamente, además él había sido el intelectual detrás de Nixon, ¿verdad? No nos olvidemos que no sé si a Nixon se le ha ocurrido por sí solo. Algunos analistas piensan que la tarea de emprender ese viaje ha recaído en Trump y en el bloque del establecimiento del establishment que se está cristalizando a su alrededor. Yo creo que este podría ser un buen momento para hacer un corte. Pronto. Muy bien. Creo que faltaban unos minutos, pero 22 tengo yo. regresamos con ustedes en 1 o 2 minutos. Muy buenas, de nuevo con ustedes. Nuestro programa de hoy les recordamos sobre Groenlandia y Panamá en la nueva doctrina Monroe de Trump. Efectivamente, tenemos que recordar que América Fair del segundo mandato es una fuerte diferencia con la misma consigna de 2016, porque en 2016 no estaba tan clara la situación grave de cambio de época como actualmente. El repliegue en esta situación es mucho más urgente. Bueno, y es en esos escenarios que al mismo tiempo que quiere replegarse hacia los Estados Unidos, necesita sacar a sus rivales fuera del hemisferio. Y esa es la combinación de la doctrina Monroe. Un movimiento hacia adentro, de fortalecimiento interior, y un movimiento de echar hacia afuera a sus rivales. Es el repliegue como un acto de fuerza. Este repliegue está desechando, decíamos, 100 años de política exterior de los Estados Unidos. Y este paradigma que terminó agotando a los Estados Unidos se reveló con toda claridad, por lo menos su primera expresión oficial fue la entrevista que le hizo la periodista Kelly a Rubio, en donde Rubio dijo claramente que la hegemonía absoluta de Estados Unidos no es normal, que es una anomalía y que el mundo es multipolar. Esa entrevista eh, vale la pena verla, conocerla. Habló con un grado de claridad sorprendente en un neoconservador como Rubio. Bueno, entre los territorios mencionados por Trump, Groenlandia llena todas las casillas de su estrategia. Contiene la expansión territorial, satisface el hambre de recursos,
responde a la necesidad defensiva de alejar rivales de sus costas y fortalece su potencial militarmente ofensivo en el Ártico. El transporte en estos momentos es una perspectiva, no es una cuestión inmediata, pero también ahí toma una posición. Bueno, resulta además una oportunidad muy útil de vincular los intereses de los nuevos oligarcas tecnológicos, porque tiene un bono adicional. Además de que los tecnológicos ven en ese lugar un sitio de recursos y de clima y de una serie de cosas que les sirven, a Trump le da la idea adicional de fuerza con el mensaje de sumisión que le envía a los países europeos. Y desde el punto de vista psicológico-cultural, las fronteras blancas de Groenlandia evocan la expansión que se dio al oeste de los Estados Unidos precisamente en aquellos momentos en los que estaba comenzando a imponerse la doctrina Monroe. Tomar a Groenlandia llena todas las casillas del poder del destino manifiesto. Todas las casillas. Primero comencemos con la geopolítica. Rusia ya nacionalizó la ruta marítima del norte, que es la única transitable, y amplió sus reivindicaciones sobre el océano Ártico de una forma eh, jurídicamente apropiada. La Comisión competente de las Naciones Unidas aceptó que la plataforma continental rusa se extiende más allá del Polo Norte. Y eso hizo jurídicamente vinculante su soberanía sobre ese espacio marítimo que domina un territorio decisivo y la acerca más a Estados Unidos desde arriba, ¿verdad? Pero Rusia también tomó posesión militar de ese espacio, abrió varias bases militares, lanzó flotas de rompehielos, situó misiles de última generación precisamente en esa zona. Y por otro lado, lo que está ocurriendo verifica las consecuencias más serias de la guerra de Ucrania, porque de la armoniosa relación de Rusia con China que ha resultado de la guerra de Ucrania, Moscú le ha dado a Pekín paso libre a las aguas polares, lo que ha dado lugar a una mayor presencia china en el Ártico. Eso ha hecho que fuerzas enemigas, tal vez incluso submarinos nucleares, maniobren libremente frente a las costas del norte de todo el continente americano. Si se recrudecieran las contradicciones con Rusia, Rusia podría militar todo el océano Ártico que reclama y tal vez lo podría hacer en conjunto con China, negando a cualquiera la libertad de movimiento en ese espacio. Y bueno, y si nosotros recordamos además que los actuales misiles hipersónicos chinos han hecho obsoleto el sistema de alerta temprana de Ruso, la época de la Guerra Fría, ruso, sí, ¿qué dije? Americano, no chinos, hipersónico, chinos. ruso. Se comprende aún más la importancia estratégica para Estados Unidos de tener una plena apropiación de Groenlandia. Repito, por si acaso mi error confundiera, los misiles hipersónicos rusos colocados en el Ártico hacen todavía más peligroso la situación esta para los Estados Unidos. Después está en Groenlandia el tema de los recursos minerales. Para los Estados Unidos, los recursos de Groenlandia son simplemente existenciales. Se trata de la inteligencia artificial y los centros de datos que requieren inmensas cantidades de energía para refrigeración y también minerales, sobre todo tierras raras que los Estados Unidos no tienen. Ahora bien, si por una parte China controla el 75% de la demanda estadounidense de tierras raras y refina el 90% de la refinación que reciben los Estados Unidos, Groenlandia resolvería ese problema, ya que bajo su hielo se estima que existen 42 megatoneladas de tierras raras, es decir, la misma o casi la misma riqueza de tierras raras que tiene China.
Esto lo hace un factor absoluto si no hubiera ningún otro. Pero bueno, el tema no es nuevo. Estados Unidos ha intentado comprar Groenlandia o apoderarse de Groenlandia varias veces en el pasado. Y lo que no ha salido claro en esta época de noticias es que esos precedentes de búsqueda de Groenlandia, del sueño de Groenlandia de los Estados Unidos, no ha sido aislado. Entró en el radar de Estados Unidos después de la Guerra Civil, cuando entraron en negociaciones por comprar Alaska. En 1868, bajo el gobierno de Ulysses Grant, en medio de las negociaciones de compra de Alaska a Rusia, el secretario de Estado Henry Seward, que ya había recibido la autorización de comprar Alaska, propuso al Congreso añadir a Groenlandia para rodear a Canadá y arrebatársela a los ingleses. Y dijo, flanquear a la América Británica, es decir, Canadá, por miles de millas al norte y al oeste y aumentar incentivos a su población para que se conviertan en parte de la Unión Americana. Casi estoy diciendo textual la propuesta de Seward, de Henry Seward. El Congreso no quiso hacerlo y ya había aprobado la comprada de Alaska y solo se compró Alaska. En 1910, justo después de pasar el gobierno de Theodore Roosevelt, el presidente Taft hizo una propuesta alambicada de intercambio. Estados Unidos le cedería en Filipinas a Alemania. Alemania le devolvería Schleswig-Holstein a Dinamarca. Y Dinamarca le cedería Groenlandia a los Estados Unidos. Y comenzaron las negociaciones. En eso estalló la Primera Guerra Mundial y ahí quedaron las cosas. En 1940, Alemania invadió Dinamarca y Estados Unidos consiguió que el embajador danés que estaba en Washington, en nombre de un gobierno que ya no existía, le concediera el permiso de ocupación Ah, militar en claro, Groenlandia. Groenlandia. Ujú. La ocuparon. Y eso fue durante el periodo de Roosevelt. Y en 1946, ya no estaba Roosevelt, su sucesor Truman propuso comprar Groenlandia por $100 millones. Dinamarca no aceptó, no insistió mucho Truman, porque se le permitió el uso irrestricto, completo y total, casi soberano, del empleo militar, incluso en caso de guerra de Groenlandia. Y entonces Truman dijo, ¿qué Es- necesidad tengo? mm. Y de hecho, cuando se creó la OTAN, el secretario de Estado Robert Lovett dijo la siguiente frase. Groenlandia e Islandia son más importantes para la seguridad de Estados Unidos y Canadá que varios de los países de Europa Occidental. Y luego resultó que Dinamarca entró a la OTAN solamente porque poseía Groenlandia. Ese fue su aporte. Y también hay que tomar en cuenta algo pequeñito, pero que Islandia está en alianza total con China, ¿verdad? Parte de las De los tensiones. elementos de tensión, que vamos a ver si acepta o aguanta esa presión. Bueno, otra de las cuestiones que estuvieron en juego fueron las armas nucleares en Groenlandia. Como dijimos, no se la vendieron, pero lo dejaron que hiciera lo que quisiera. Y entonces Estados Unidos desplegó, estacionó y manejó en la isla, sin informar a los daneses, un proyecto tremendo que planeó la excavación secreta de 4.000 kilómetros de túneles debajo del hielo para emplazar a 30 metros de profundidad 600 misiles, apuntando al 80% de todos los objetivos estratégicos de la Unión Soviética. Fue tremendo, eso no se supo. Sismógrafos especializados detectaron que los hielos se movían y tuvieron que sacar las bombas antes de que quedaran enterradas en el hielo.
Eso es una cosa increíble, que se conoce muy poco. En 1968, un B-52 se estrelló cerca de Thule y 4 dispositivos nucleares estaban a bordo y quedaron enterrados en el hielo. Se rescataron 3 dispositivos nucleares. Hay una bomba atómica que todavía está ahí bajo el hielo Y de que no fue Groenlandia. encontrada. Y, y que recemos que con el deshielo pueda ser localizada. Sí, antes de que termine estallando y acelerando el deshielo. Ahora puede entenderse también por qué Estados Unidos quiere utilizar la isla para amenazar a Rusia desde el norte. Pero bueno, veámoslo ya desde el lado de los europeos. Es un terremoto. Trump ha hecho patentes que Groenlandia es más importante que ellos. Y ellos están dispuestos a negociar, no está claro. Probablemente tendrían que hacerlo, no tiene muchas alternativas. Ya hoy en la mañana, estaban discutiendo en el Bundestag sobre los impuestos los aranceles que acaba de poner Trump. Y estaba Scholz diciendo, vamos a contestar. Y la Unión de Cámaras Industrial de Alemania dijo, quebramos, quebramos. Si nosotros respondemos con aranceles, quebramos. Y ya los impuestos que están poniendo al aluminio y al acero probablemente van a hacer que cerremos muchas fábricas. O sea, la cosa está muy apretada. Trump no quiere compromiso, él quiere la isla. Y Perdón, bueno, Alemania fue el único país frente al silencio europeo en relación a Groenlandia que dijo estar dispuesto a defender soberanía de Dinamarca. Y le fue fatal. bueno, eh, Estados Unidos dice que apoyaría la independencia de Groenlandia para no tener que pagarle nada a los daneses. Y bueno, no hay muchas alternativas. Groenlandia puede convertirse en un estado asociado como Puerto Rico o puede llegar a una negociación o en fin. El punto esencial es que Trump no puede fracasar. Tiene que tomar esa No en isla. Groenlandia. No en Groenlandia y no va a haber alineamiento de los groenlandeses. La última encuesta lo deja claro. No quieren alinearse con Estados Unidos, ¿verdad? Así es, así es, así es. Y Y nada sin nosotros, todo con nosotros, dice. Somos nosotros los que negociamos. eso está interesante, porque al fin y al cabo, lo que podría ocurrir es que si se produce la independencia, el siguiente paso le daría más posibilidades a Trump. Pero bueno, Trump quiere sentar un ejemplo de cómo restablecer su total dominio en su patio, empezando por Groenlandia. Veamos ahora el tema de la polémica que tiene Trump con Panamá. Desde el punto de vista noticioso, Trump acusó al gobierno de Panamá de haber violado las condiciones de los tratados Torrijos-Carter de 1977, que establecieron fecha y condiciones de entrega del Canal de Panamá bajo total soberanía del gobierno panameño. En su discurso, Trump presentó 2 acusaciones contra Panamá. Y Panamá realmente es un verdadero teatro, ¿verdad? Es Porque una todo lo puesta que en... dijo Trump es falso. Ni murió esa cantidad de norteamericanos, ni Panamá ha incumplido, ni Panamá le cobra a Estados Unidos más. Todo Así es es. mentira, falsedad en Y el discurso de Trump. así es, así es. Y las concesiones que le dieron a a la empresa, la empresa para comenzar, la empresa fue formada por un británico. En la época, Empresas chinas, perdón, para aclarar, estás hablando de los dos puertos chinos sí, sí, que sí, es embarcan y correcto. desembarcan containers que no tiene que ver con el canal, simplemente preparan barcos o recogen barcos que salieron del canal. O tienen lugares de almacenamiento. Por eso, Bueno, entonces, una de las acusaciones fue el manejo comercial discriminatorio contra Estados Unidos y otra de carácter geopolítico, de que China controla. El aspecto comercial es que según Trump los buques estadounidenses reciben un trato discriminatorio por el cobro de tarifas en su tránsito por el canal. Y la queja
geopolítica es que China había recibido esa concesión de manejo de puertos a la entrada y la salida del canal y que a partir de esos puertos controlaba el funcionamiento del canal. Nada de eso ocurre. Las cuotas, las tarifas de paso están elaboradas de una forma técnica, de forma abierta, con total transparencia para todos los países y las empresas que la usan. Bueno, pero Trump dijo que Estados Unidos iba a recuperar el canal si el gobierno panameño no ponía fin a esa situación. Y al discurso de Trump siguió una visita del secretario de Estado Marco Rubio por toda Centroamérica. Pero el corazón de la visita era el escándalo de la influencia china en la región y en ese sentido lo que más teatro podía hacer era que China controlara el canal de Panamá. O sea, Panamá era lo que más se prestaba a esa narrativa. Y entonces Rubio advirtió al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que Washington tomaría las medidas necesarias si Panamá no daba pasos inmediatos para acabar con la influencia y control de China sobre el canal de Panamá. Como resultado práctico, la verdad es que no tenía mucho que ganar. Las tarifas de paso no pueden ser influenciadas por razones políticas. Solo la compañía del Canal de Panamá tiene competencia para determinarla y con una metodología igualitaria para todas las empresas y Pero aún países. así Rubio mintió y dijo que Panamá había decidido dejar pasar libres los barcos norteamericanos. Mentira, dijo el presidente Molino abiertamente con esa palabra, es una mentira. Exactamente. Lo que pasó es que Rubio, que exigió que Panamá se retirara de la ruta de la seda a la que había entrado en 2017, y a lo que el gobierno de Panamá no puso resistencia, pidió que se rebajaran tarifas a los buques de guerra de Estados Unidos y Rubio necesitaba presentar una victoria. Y no fue él que lo dijo. Creo que lo que ocurrió fue que la página web del Departamento de Estado publicó que Mulino había cedido y que los buques de guerra estadounidenses pasarían gratis por el canal, lo que, como vos dijiste, fue negado rotundamente Y con por... furia, y con fuerza y furia. No, no, y es terrible porque abiertamente dice que no se puede tratar con un país que dice mentiras. O sea, fue muy, 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 muy fuerte. Bueno, ¿qué va a pasar en el escenario del Canal de Panamá? Yo creo que va a pasar muy poca cosa. Ah, A la compañía de Hong Kong probablemente no se le va a renovar la concesión, pero no se puede suspender. Y Panamá se va a retirar de la ruta de la seda, lo que no cambia nada, porque es un... Como dijo Molino, ya hasta habíamos pensado que podíamos retirarnos. Se ve que lo tenían como negociación, porque ¿de qué nos sirve a nosotros la ruta de la seda? Ni siquiera estamos en línea con la ruta de la seda china, ¿verdad? Era aspiracional, no que le importara especialmente a Panamá. Sí dijo que no tocaba a las dos empresas portuarias chinas porque la Constitución y las leyes lo obligaban a respetar los contratos y que había una auditoría sobre esas empresas que había comenzado antes de la llegada de Trump al poder y que Es de acuerdo a correcto. esa teoría tomaban decisiones. Es correcto y además las concesiones eran leoninas, la cantidad de plata, de impuestos que pagan es ridícula. Pero bueno, aquí lo que es importante no es la realidad de lo que ocurre, sino su puesta en escena. No se trata de la forma de aplicar tarifas en el canal o que la compañía de Hong Kong opere dos puertos. De lo que se trata es de aprovechar eso para crear un escenario que alimente a la perfección la narrativa política de Trump a su base, que presenta a los Estados Unidos como víctima de discriminación y a China como amenaza insidiosa que se posesiona de una forma ilegítima de un paso estratégico de los Estados Unidos. Y son los tres temas clásicos de la narrativa de Trump. Estados Unidos somos víctimas, nos tratan mal, son... Nos roban.
No, no, Aprovechan de pero, nosotros. ellos se aprovechan, exactamente. El segundo tema, China, China, en todos lados nos amenaza. Y el tercero, yo voy a cambiar eso, America First. O sea, ahí está. Trump se sirve del caso de China en Panamá para enviar tres mensajes. A su base en Estados Unidos le dice que no va a permitir que China se meta en su patio trasera. A China le dice, cuidado, que me voy a entenderme con lo que estás haciendo en América Latina. Y al mundo le dice, Al me resto estoy... de América Latina le dice, acuérdense que son mi patio trasero, ¿verdad? Y que los estoy vigilando. Y al resto del mundo le dice que este repliegue que estoy haciendo no es que signifique que soy débil. Entonces, la polémica con Panamá forma parte del reposicionamiento de dominio de su entorno, tomando medidas prácticas para alejar a los rivales. Y en este caso, imagínate, es puro escenario, pura puesta en escena, puro show, en el que someter a Panamá es lo que sale más fácil, más simple. Y bueno, lástima que no podemos hablar del resto de lo que significa el Canal de Panamá Él me decía que y es lo que está haciendo China ahí. es una deuda con Panamá. Nosotros que somos una generación que vivió, ¿verdad? Con el general Torrijos, la recuperación de Panamá, de su territorio, eh, fue muy doloroso toda esta confrontación con Trump porque nos trajo recuerdos de la mano dura del imperio, ¿verdad? Y yo creo que sí, hay una deuda con Panamá sobre qué pasó, la historia para la gente más joven y además cuál es la realidad del canal y del Panamá en este momento. Y lo que significa para Panamá y para el mundo. Exacto. Claro. Que no han cumplido ningún solo reglón el tema de la neutralidad, que no le ha fallado en un solo reglón en el manejo exquisito administrativo del canal y que ha logrado con el canal dar un salto cualitativo y de desarrollo enorme a su nación, ¿verdad? O sea, Panamá es un ejemplo hermoso de cómo realmente puede recuperar la soberanía un país, a pesar de que los gringos habían dicho que iban a destrozar el canal y toda sus alrededores. Así es. Y representa el 28% del ingreso del Estado. Exactamente. Todas nuestras exportaciones son igual que lo que el canal le da a Panamá y a su gobierno. ¿Estamos, Fausto? Estamos. Muchísimas gracias por seguirnos. Les recordamos, si les gustó el programa, un like. El que quiera suscribirse, por favor, hacerlo. Ambas cosas nos ayudan a llegar a mucho más, un público mucho mayor. A todos ustedes, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas Buenas tardes, Mimi.